Buenos días y tardes a todos y a todas. Estamos en la 7ª sesión del Seminario Rupestre en América Latina, esta vez con la investigadora Pilar Fataz Monforte, a la cual le agradezco enormemente el tiempo que nos está dedicando el día de hoy y sobre todo por mostrarnos un lugar tan desconocido que es Paraguay. Agradezco también a la directora Eva Bravo por su presencia. Rápidamente presento a Pilar. Pilar es arqueóloga, antropóloga y licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Zaragoza, con un posgrado en Gestión del Patrimonio Cultural. Actualmente es la directora del Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira, espacio pues sin duda atractor, ¿no?, de estudios rupestres. Ella anteriormente fue la subdirectora de Altamira, estando a cargo de la planificación, gestión y supervisión de las áreas técnicas, económicas y administrativas, así como programas coordinados específicos como las exposiciones temporales o de los departamentos públicos, ¿no? Que en realidad esto fue un periodo clave en la vida del centro, que inauguró su nueva museografía e instalaciones en el año 2001. Pilar fue asesora en la elaboración del programa museológico para la creación del Museo de las Culturas en España en 2010, además de participar y asesorar en la puesta en marcha del nuevo Centro Cultural de España en México, cosa que me dio mucho gusto saberlo, para la Agencia Española de Cooperación Internacional en 2003. Actualmente es miembro de la Comisión Asesora en Materia de Patrimonio Mundial para el Ministerio de Cultura, Deporte de España y dirige la Escuela de Arte y Patrimonio Marcelino Sanz de Sautola, en el marco de los cursos de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Más allá de toda esta experiencia que tiene Pilar, pues en su faceta de investigadora, en los últimos años ha coordinado el proyecto de cooperación cultural y científica, Registro Inventario Nacional del Patrimonio Arqueológico Precerámico y Arte Rupestre de Paraguay. Es miembro del equipo de investigación del proyecto de investigación arqueológica Los Tiempos de Altamira y del plan de investigación para la conservación preventiva y régimen de acceso a la cueva de Altamira. Estos proyectos, pues por supuesto, son propios del Museo de Altamira, así como su proyecto coordinado por el IPC, que tiene un nombre muy bonito, que es Símbolos Subterráneos, una aproximación al pensamiento de los cazadores-recolectores del Tardiglaciar y del Holoceno. Actualmente su investigación gira en torno a la relación del arte rupestre y de Altamira, en particular con el arte contemporáneo. Pilar, pues como vemos, tiene una experiencia enorme, no solo como investigadora, es autora de numerosos artículos y también pues tiene esa gran faceta gestora y divulgadora y que en otros seminarios pues hemos venido reflexionando precisamente de la importancia que tiene para el arte rupestre, ¿no? Pilar Fataz nos presentará el arte rupestre de Paraguay, grabados de pisadas y abstractos. Muchísimas gracias, Pilar. Eva, ¿algunas palabras? Muchísimas gracias por la presencia y sobre todo por la generosidad de su tiempo, Pilar. Seguro que la sesión de hoy va a ser provechosa y encantadora para todos. Es un honor para el Instituto contar con su presencia hoy con nosotros, así que por nuestra parte a disfrutar de esta sesión. Muchas gracias. Adelante, Pilar, te dejamos la pantalla. Muchas gracias. Muy bien, bueno, pues buenos días a la mayoría de nuestros seguidores de esta conferencia y buenas tardes, casi ya noches aquí en España. Es un placer y quiero agradecer al seminario la invitación a participar y a presentar, pues como bien decía Lynn, este arte rupestre que en el contexto de América pues es bastante desconocido. Ali, si me pones la presentación, pues comenzaré ya. Hasta la fecha nos consta la existencia de 13 sitios con arte rupestre en Paraguay, 13 sitios que hayamos estudiado el equipo del Museo de Altamira, del Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira, liderados por el anterior director del museo, José Antonio Las Heras. Y en 2 campañas, en 2 proyectos de investigación, en ambos casos acompañados de equipos de paraguayos. El primer proyecto se desarrolló el trabajo de campo en 2008, estuvo financiado por la Agencia Internacional AECID España y fuimos acompañados por la ONG Servicios de Apoyo Indígena de la mano de Graciela Ocariz y de Emilio Caballero y la inestimable ayuda de Cristóbal Ortiz. Este trabajo se realizó en realidad para la Asociación de Comunidades Indígenas Guaraní Paita Vitera, el Pai Reta Yuayú.
Y el segundo proyecto en el que participamos se realizó en el año 2011, fue el proyecto de inventario del arte rupestre de Paraguay que realizamos para la Secretaría de Cultura del país y en este caso pues acompañados de la empresa Fotosíntesis y de la mano de Fernando Allen. Lo que vamos a ver en estos 13 sitios que esta tarde voy a presentar es un arte bastante homogéneo. Todo ello es un arte grabado. Nosotros no lo identificamos, no localizamos ningún sitio con arte pintado, siempre sobre abrigos, aleros, tocas o sobre rocas, sobre paredes de arenisca, un material bastante deleznable y que por tanto es bastante fácil de grabar. Y casi todos ellos pues se harían mediante incisión, es decir, incidiendo con el filo de una lasca sobre la piedra reiteradas veces. Los encontramos finos, los encontraremos más gruesos. También encontramos, estos serían por ejemplo más gruesos, encontramos también, ahí, algunos de esos grabados, de esos petroglifos realizados por abrasión, como serían estas huellas de pies, por ejemplo, en estas zonas de aquí, igualmente hechas con lascas de arena silicificada, que es el material que encontramos, el material lítico que encontramos allí, en este caso transversalmente raspando la roca hasta conseguir esas abrasiones, esos rehundidos. O, por ejemplo, los puntos o las cazoletas, pues girando, lógicamente, con el vértice de una lasca. O bien, en muy pocos casos, encontramos también la técnica del piqueteado, como puede ser este signo que vemos aquí. O incluso, en algunos casos, combinadas las técnicas, pues, por ejemplo, de la abrasión con el piqueteado, en el que primero, para, digamos, crear la zona que va a ser objeto de abrasión, pues primero se picotea, se golpea, se piquetea para crear esa zona. Bien, todo el arte rupestre de Paraguay identificado por nosotros se puede categorizar sus motivos en huellas de animales, es decir, aquello que identificamos con huellas de animales porque su morfología nos recuerda a las huellas pues, de esos animales que estamos viendo, es decir, los tridígitos o la huella de ñandú, de ave en general, podríamos decir, las huellas de felino, que puede ser puma o puede ser jaguar, las huellas de cérvido, guanaco, incluso camélidos, incluso también pisadas humanas. Luego, en cuanto a representaciones, digamos, humanas, también encontramos vulvas de diferentes morfologías. Y luego un gran grupo que sería el de los motivos abstractos, que en este ya pues hay una amplia variedad. Pero vamos a ir viéndolos un poquito con detenimiento e ir centrando los sitios identificados con arte rupestre en Paraguay. Tenemos aquí un mapa y vamos a ver que la mayoría de los sitios que vamos a ver, 12 de los sitios que hoy vamos a ver, se encuentran en el departamento de Amambay, en esta región, cerquita de Pedro Juan Caballero, que es una ciudad fronteriza ya entre Paraguay y Brasil. Y luego otro de los sitios identificados están en el departamento de Guairá, cerquita de Villarrica, en lo que es la cordillera del Ibituruso, que en particular se trata de Italetra y, bueno, y luego de otro sitio, otra cantera que encontramos. Si comenzamos por ese primer proyecto que hablaba que realizamos en el 2008, el proyecto de cooperación cultural y científica para el país Reta Joayú, estamos hablando de un sitio que es patrimonio cultural y natural Paita Viterá, que por lo tanto los propietarios son los indígenas de la etnia guaraní Paita Viterá a través del país Reta Joayú. Y, por tanto, estamos hablando de un proyecto de cooperación cultural y científica que se hizo para ellos, puesto que ellos, como legítimos propietarios del lugar y para cumplir con la legislación, en este caso paraguaya, tenían que presentar un informe de los valores naturales y culturales del lugar y, por lo tanto, estuvimos trabajando para ellos.
Se hizo, por lo tanto, la documentación del arte rupestre, pero también arqueología, los indicios de ocupación asociada, además de emitir informes sobre el estado de conservación y posibles actuaciones pues, para mejorar ese estado de conservación, además de compartir, por supuesto, los resultados allí mismo con ellos, con la comunidad que nos acompañaba. Y, de hecho, pues es importante que tengamos en cuenta que estos 3 primeros sitios que vamos a ver en Amambay, en Yasucabendá, en el Cerro Guazú, pues es el lugar sagrado para los Paita Bitera. Las palabras que están en pantalla son palabras con las que nos recibieron, ¿no? Estamos trabajando en un lugar demasiado importante, es una vivienda, es una casa de nuestro gran abuelo, es una casa ceremonial donde dejó todas las cosas, rastros de animales, etcétera, los edificios, los planes de construcción que van a ser utilizados por los humanos. ¿Quién hizo esto? El gran abuelo, él mismo hizo estas cosas para bien de todos nosotros. Para los Paita Bitera, para la etnia Paita Bitera, los sitios con arte rupestre donde nosotros estuvimos trabajando, que se ubican en Yasucabendá, el Cerro Guazú, es el lugar sagrado, el lugar donde toda la humanidad dio origen. Por lo tanto, es un sitio sagrado, importante para ellos y, por lo tanto, todo el trabajo pues, se realizó con ese condicionante. Pues todos los días rezábamos con ellos y al final de la jornada dábamos las gracias porque todo se hubiera desarrollado con plena normalidad. Cuando nos enfrentamos a este proyecto, era la primera vez que nosotros oíamos hablar del arte rupestre de Paraguay, teníamos escasas referencias bibliográficas al respecto y hoy no han crecido mucho más. Había unas noticias en prensa de los años 70 en el que el ingeniero Pedro González, en la realización de sus trabajos de ingeniería, afirmaba haber localizado 157 cuevas o abrigos con petroglifos en este cerro, ¿no? En Cerro Guazú. Posteriormente, pero vamos, no muy posteriormente, Jacques de Maillet pues publicó una serie de libros científicos en los que estos grabados prehistóricos los identificaban como obra de los vikingos, como escritura rúnica. Los famosos arqueólogos y rupestrólogos argentinos Schrödinger y Gradin, en ambos casos aludieron a este arte rupestre de Paraguay, pero precisamente para refutar las afirmaciones científicas de Maillet, pero no tenemos constancia de que ni siquiera visitaran estos lugares en Paraguay. José Afonso de Moraes Bueno dos Passos, él hizo una tesis doctoral sobre los petroglifos del Mato Grosso brasileño y sí que hace como una especie de adenda del arte rupestre de Bolivia y de Paraguay y parece ser que sí que visitó personalmente y hace una pequeña referencia al arte rupestre de Cerro Guazú. El arqueólogo brasileño Mes Ribeiro también menciona el nordeste de Paraguay en relación con el arte del Planalto Catarinense y de la Patagonia Argentina. Luego hay algunas noticias de la Fundación Ecocultura, acompañados del arqueólogo uruguayo Mario Consens, en los que también aluden a estos sitios. Alguna pequeña referencia de Rosa Villamayor, de la ONG Pronatura, y el único trabajo arqueológico in situ que se conoce es el de Palestrini y José Antonio Gómez Peraso con un estudio que hicieron del sitio de Italia. Vamos a comenzar por esos 3 sitios que realizamos en 2008 y que, insisto, se localizan en el Cerro Guazú. Este es el paisaje. El Cerro Guazú es un cerro, es un hito en el paisaje. Es un cerro de unos 11 kilómetros, 710 metros de altura, que se extiende hacia la sierra, obviamente, de Amambay, pero es un hito en el paisaje, en esa llanura que luego se extiende hacia el río Paraguay y hacia la cuenca del Paraná en la zona de Brasil. Con lo cual, verdaderamente, allí in situ se ve que este podría ser un cerro que ordenaría el paisaje en la época que habitó la zona los cazadores-recolectores, de la misma manera que luego también ordenó el paisaje de las poblaciones guaraníes.
Y allí, pues, estaban localizados, identificados por la población indígena, esos 3 primeros sitios, Itaguiguazú, Itaguiniri e Itaguí, que son estos 3 abrigos que tenemos aquí. Si comenzamos por Itaguiguazú, este primer abrigo es un gran abrigo, es el principal sobre el que nosotros estuvimos trabajando. Itaguiguazú en guaraní significa cueva o abrigo grande. Se ubica en este cerro Guazú, en la base del cerro. Está a una altitud de unos 465 metros sobre el nivel del mar. Tiene una longitud de cerca de 50 metros. De la línea de lluvia la profundidad son unos 8 metros, con lo cual es un gran abrigo. Crea una superficie de unos 265 metros cuadrados y tiene una orientación noreste. Este abrigo se abre en una pared, aquí vemos la sección de ese abrigo, un paredón de 12 metros que está formado por unos estratos de conglomerado, el primero de ellos muy cementado, el segundo algo más deleznable. Es un conglomerado magmático con cantos de arenisca silicificada. Y la inferior, en la que se abre el abrigo, es una sucesión de estratos horizontales de areniscas rojas con laminaciones sucesivas en forma de hojaldre que buzan de este a oeste. Y el abrigo del suelo pues es arenoso, producido por la erosión de la misma pared, además de ceniza y de aportes biológicos. Aquí tenemos nuevamente esa planta en la que se señala la manera que nosotros tuvimos la manera que decidimos acometer el trabajo. Se hicieron divisiones por paneles, aquí están señalados, hasta 12 paneles para esa documentación del arte que se hizo mediante fotografía, se hizo mediante descripción y también dibujo allí in situ para luego realizar el análisis y el trabajo ya digamos de gabinete. Esos 12 tramos o sectores, pues bueno, se fueron dividiendo según las grietas, los estratos, las formas naturales relevantes que se observaban en el abrigo y luego en paneles o grupos diferenciables dentro de ellos. Y aquí abajo tenemos 2 ejemplos del dibujo donde pues efectivamente lo que podemos ver es un sector y esos diferentes paneles en los que se dividió. En este abrigo hemos identificado e inventariado, luego veremos alguna estadística, hasta 1.385 motivos o unidades gráficas en los que podemos ver representados todos esos temas de pisadas y de abstractos que he puesto en aquella diapositiva en la que hacía un poco la introducción a los temas y a los motivos. Interpretamos, por tanto, como huellas de animales esos signos que refieren a esas imágenes de la impronta del felino o de la impronta del ave o del guanaco, como podemos ir viendo por aquí y que vamos a ver a continuación como con más detalle, ¿no? Cuando hablamos de huellas de felino, nos referimos a este tipo de grabados, a este tipo de petroglifos en el que hay una cazoleta central, como puede ser esta, que representa, digamos, la almohadilla, y luego en arco hay entre 4 y 5 otras cazoletas, digamos, haciendo la representación de los dedos. Hay diferentes tipologías, pero todas asemejan esta forma. Incluso algunas de ellas devienen en rosetas, como puede ser el caso de esta, en la que además de esa almohadilla central, pues vemos que las cazoletas, de hecho, rodean completamente. Pero cuando son esos motivos, también los categorizamos dentro de este tipo. Si hablamos de las pisadas de ave, lo que son tridígitos, simplemente son 3 trazos, como pueden ser estos. Bueno, aquí vemos un montón de ejemplos, estos de aquí, apuntando hacia arriba, o estos de aquí, en el que 3 trazos convergen en un único vértice. En algunas ocasiones ese vértice central sobrepasa los laterales, como es este caso, o incluso tienen un punto, lo cual verdaderamente tiene un referente con las pisadas de ave
en la actualidad y de hecho pues, tenemos por ahí fotografías en las que las pisadas de las gaviotas, por ejemplo, tienen ese talón trasero o incluso ese punto. Algunas veces los encontramos incluso formando una especie de rastros, es decir, varias de ellas seguidas, incluso unidas por un único vértice central, con lo cual también las consideramos como un rastro de pisadas. Y bueno, pues hablaríamos de pisadas de ñandú, de avestruz americana, lógicamente pues refieren a la fauna de la región. Y el tercer tipo de grabado de pisadas de animales son los trazos paralelos. En este caso hablaríamos de trazos, pues, por ejemplo, de ciervo o de guanaco. Suelen ser trazos pareados, paralelos, cortitos, relativamente cortos. Algunos de ellos, pues, incluso bastante más profundos y con una cierta concavidad, lo cual refiere también a las pisadas de esos animales. Y por último, en esa categoría de pisadas, de huellas, pues estarían también las huellas humanas, que como antes decía, estas estarían realizadas por abrasión y que también siempre constan de lo que es la planta y acompañados pues, de un número determinado de dedos, que normalmente la mayoría de ellas en este caso tenían 4 dedos, algunos 5, algún ejemplar incluso tenía 6. Es verdad que nosotros lo que pasa es que tampoco viene al caso, las categorizamos en función del número de dedos que tenían, incluso si era un pie derecho o si era un pie izquierdo. Luego la mayoría de ellos tenían unas medidas de entre 10-15 centímetros, luego había alguna pequeñita como de unos 3 centímetros e incluso algunas ya más grandes como de hasta 30 centímetros. Y luego, en esa otra categoría de representación, digamos, humana, entrarían las vulvas, que adoptan diferentes tipologías, pero normalmente pues, son estas concavidades, como las que estamos viendo aquí, con una depresión central, que en este caso, bueno, pues son más ovaladas. Luego, en algún otro caso, veremos pues, que son sí que ya más lineales y que su tamaño pues, también oscila entre los 7 centímetros y los 21, aquellas que son más grandes. Y cuando pasamos a los motivos abstractos o geométricos, pues también lo tenemos de muy diferentes tipos. En una categoría identificamos los puntos. Nosotros para los puntos pusimos una medida máxima de diámetro de 2 centímetros y todo aquello que sobrepasaba los 2 centímetros lo categorizamos como cazoletas o cúpulas, que son pues, bueno, algunas de las imágenes que estamos viendo aquí en particular. Luego, por ejemplo, pues otros signos, por ejemplo, también muy característicos de Cerro Guasú son estos signos en espiga que encontramos en este sector y luego pues una infinidad de líneas paralelas, líneas en ángulo, la mayoría de ellas líneas rectas, no tanto líneas sinuosas, incluso formando algún otro motivo complejo como pueden ser pues estos escaleriformes que tenemos en esta imagen. Y luego la única representación que puede recordar a un humano, que hablaríamos de un antropomorfo, es la que tenemos en esta imagen, que como vemos es verdaderamente muy esquemática. Aquí simple y llanamente vemos como un círculo representa la cabeza, un trazo vertical para el tronco, incluido el pene, y luego 2 trazos transversales para representar tanto los brazos como las piernas. Pero, insisto, este es el único ejemplar de antropomorfo que encontramos en este abrigo en Itagüí, Guazú. Tenemos aquí el recuento de unidades gráficas con esa clasificación tanto de pisadas de animales como de signos abstractos y lo que vemos es pues, que en el caso del sitio Itagüí, Guazú predominan el signo que más está representado son las pisadas de ñandú, los tridígitos, con un 23%. Y, de hecho, en esta distribución lo que vemos es la suma de pisadas, que están entre un 46%, que son las de animales,
que si sumamos las humanas llegamos a un 54%, mientras que el 44% serían motivos abstractos. La cuestión está en que no podemos hacer una cronología relativa en función de la distribución de los diferentes motivos por los diferentes sectores, porque como vemos en la parte de abajo está verdaderamente bastante equitativamente distribuido, es decir, en todos los sectores del frente de la pared aparecen prácticamente todos los signos. Lo único que sí que podemos decir es que hay algunos signos piqueteados, como ese que hemos visto con anterioridad, que sí que parece que están en las zonas más laterales y, por lo tanto, más secundarias de la pared grabada y que, por lo tanto, pues la teoría sería que precisamente esos grabados piqueteados sí que tendrían una cronología posterior a lo que son los grabados incisos, que son pues los más abundantes y el 99,99% de los signos. En este sitio, en Itoigaui Iguazú, puesto que lógicamente nos interesaba contextualizar cronológicamente el arte, que era nuestro principal objeto de investigación, realizamos un sondeo de 2x1 que se realizó justo al fondo de la pared. Alcanzamos los 70 centímetros de profundidad y allí identificamos 4 niveles, siendo los niveles 2 y 3 sincrónicos. Fundamentalmente lo que identificamos fueron restos de fauna y algunos objetos líticos. Y también incluso pues, pudimos tomar algunas muestras y hacer datación. Aquí tenemos el cuadro de dataciones, que digamos que la fecha más significativa es la de un hogar que pudimos datar por termoluminiscencia y que arrojó una fecha de más de 5.000 años. Respecto a la industria, todo ello son objetos realizados sobre lascas espesas, plano-convexas, con talla unifacial y únicamente un par de piezas, una de ellas este fragmento de punta, que se encontró en superficie, solo un par de los elementos recuperados, que fueron 335, tienen talla bifacial, con lo cual podemos decir que la talla característica es la talla unifacial sobre lascas espesas plano-convexas. Y aquí tenemos incluso pues, un remontaje que pudimos realizar. El segundo abrigo, que se encuentra en Yasukabendá, en el Cerro Iguazú, es Itaguí. Este es un abrigo mucho más pequeñito, tiene un frente como de 12 metros en el que se abre una pequeña cavidad triangular, pues que tiene también en su interior grabados tanto sobre las paredes como sobre alguno de los bloques caídos. En este caso es verdad que la conservación es muy diferencial, es decir, todos aquellos grabados que estaban en esta zona de la pared están muy mal conservados porque apenas hay voladizo, posiblemente se desplomó y por lo tanto apenas están cubiertos, con lo cual están muy erosionados todos los grabados que estaban en esta zona y en cambio pues se encuentran mucho mejor conservados los del interior. Aquí vemos es la entrada a esa pequeña cavidad de Itaguí y aquí pues volvemos a ver nuevamente los mismos motivos que estábamos viendo. Nuevamente grabados incisos, de rayas, pisadas de felino. Aquí tenemos también numerosas cazoletas, algunas de ellas bien profundas, algunos grabados, como pueden verse aquí, verdaderamente también finos. Y nuevamente aquí una relación de las unidades gráficas y en este caso vemos que el motivo que predomina es la pisada de jaguar, la pisada de felino, en este caso, con un 27%. Pero si luego volvemos a hacer la suma, igual que hemos hecho antes, pues vemos una distribución muy similar al anterior abrigo, a Itaguí Iguazú. El 46% son pisadas de animales, si sumamos las humanas son un 60% y el 40% serían los motivos abstractos. Y el tercer abrigo, del que hablaremos en Yasukabendá, en el Cerro Iguazú,
es Itagüí Mirí, que bueno, en realidad significa abrigo pequeño, pero es un abrigo también de enormes dimensiones. Nos encontramos a 500 metros de Itagüí y a 1000 metros del primero que hemos visto de Itagüí Guazú. Nuevamente se abre en la arenisca un gran abrigo, una arenisca bastante más rojiza que en los anteriores sitios. Tiene 42 metros de frente, está en este caso orientado al noreste. La pared alcanza hasta casi 7 metros, 6,7 metros, y en la zona más baja hasta 1 metro. Y tiene un fondo pues como de hasta 10 metros, haciendo una superficie de casi 200 metros cuadrados. O sea que nuevamente estamos ante un gran abrigo que además, este es el aspecto, la morfología del abrigo, que además nuevamente lo encontramos cuajado de motivos grabados. Para la documentación de este sitio también tuvimos que dividir la pared por metros lineales, agrupando en sectores y paneles según las agrupaciones de motivos en las diferentes unidades, digamos, morfológicas de la pared. Su repertorio, en términos generales, viene a coincidir. Es verdad que en este sitio predominan, y ahora lo vamos a ver en la estadística, las cazoletas, y luego hay un motivo muy significado, que son las figuras humanas. Encontramos hasta 6 representaciones de antropomorfos, en este caso un poquito más elaborados que el único ejemplar que habíamos visto en Itagüí Guazú, y en el que nuevamente pues tenemos ese círculo para representar la cara, ese trazo que baja, pero en este caso ya se representan esos pies, incluso este triángulo a modo de tronco o incluso de falda, y luego muy significativo que en los brazos sus manos se representan como pisadas de ave, como tridígitos. Vemos estos 3 ejemplares e, insisto, pues hay 6 figuras humanas prácticamente idénticas en este abrigo. Y aquí se pudieron identificar 1.674 unidades gráficas, pero la distribución porcentual por motivos pues difiere bastante de las anteriores, porque como adelantaba, es en este caso los puntos y las cúpulas o cazoletas los que son mayoría, llegando hasta un 26%. Y por eso en esa distribución entre pisadas y abstractos, en este caso los abstractos serían mayoría con un 64%, y las pisadas de animal quedarían en un 33%, que sumadas a las pisadas humanas llegaríamos a un 36%. Y de hecho, bueno, pues aquí tenemos nada, simplemente para repasar un poco esos 3 sitios, Itagüí Guazú, Itagüí y Itagüí Mirí, la distribución por tipologías y esas diferencias que hemos visto con más detalle en lo anterior. Pasamos ahora ya al trabajo que pudimos desarrollar en el segundo proyecto de investigación, el que realizamos en el año 2011, el Inventario del Arte Rupestre de Paraguay, que, insisto, fue un proyecto que, digamos, fue continuidad del proyecto que habíamos hecho para el País Reta-Joyou en el 2008, pero en este caso la Secretaría de Cultura de Paraguay se interesó en que ampliáramos, digamos, a otros sitios e iniciáramos, digamos, ese inventario que en el país no estaba hecho, ese inventario de sitios con arte rupestre, que nos volvió a llevar a la misma zona de Amambay, porque digamos que allí es donde teníamos identificados ya otros sitios, incluso por referencias bibliográficas, y que luego también nos llevará a Italetra, al departamento de Guairá. Pero, insisto, en estos 2 proyectos tampoco hemos podido volver ni continuar más allá del trabajo de investigación de gabinete que hemos podido seguir realizando. No tenemos identificados más sitios que estos 13. 12 de ellos en Guairá, en Amambay, y el de Italetra.
Hemos visto los que están aquí mencionados como número 3, Cerro Guasú, y ahora vamos a pasar pues, a Cerro Acuá, a Cerro Lorito y a otros cuantos hasta completar la nómina de los 13 sitios. Si empezamos por Acuá, Acuá 1, en este caso, también en el departamento de Amambay, destaca por esa geología, ¿no?, que estamos viendo, es muy característica, y además pues también veremos que tiene una gran cantidad de grabados alineados precisamente en esos estratos geológicos que estábamos viendo. Aquí vemos un poco la morfología, esos 40 y pico, 46 metros de frente, con una profundidad de unos 6 metros en el abrigo y orientado al norte. Y aquí tenemos pues esos estratos geológicos cuajados de grabados, son muy significativas esas líneas de rayas de surcos bastante profundos paralelos o estas líneas de esas pisadas, de esos tridígitos, de esas pisadas de ave. Hay algunos motivos muy significativos y con grabados muy profundos, como estos motivos complejos. Lo seguimos viendo todo cuajado de tridígitos, se ve que todo es la misma morfología, el mismo tipo de arte. Y luego, lo que sí que es muy característico aquí en Acuá es la representación de vulvas, que además vemos que su morfología difiere bastante de la morfología de las vulvas que hemos visto sobre todo en el primer sitio, en Itagüí, Guasú. En este caso, pues las vemos con esta morfología, que a veces presentan estas bandas interiores, como en este caso, o incluso en este caso con grabados bastante profundos y luego siempre esa sección central, que es lo que nos hace que lo identifiquemos como vulvas. Pueden tener estas formas más circulares, más orgánicas, más ovaladas o incluso pues mucho más geométricas, más rectangulares, como puede ser esta o como puede ser estas que estamos viendo aquí o esta de aquí, mucho más triangulares. Con lo cual, digamos que en Acuá 1, pues el motivo que destacaríamos por lo diferente del resto, pues son las vulvas, que son muy abundantes. También en este sitio hicimos un pozo de sondeo, en este caso de 2 metros cuadrados, pero he de decir que los resultados, la verdad es que no fueron muy buenos porque una vez que habíamos realizado el pozo de sondeo nos dimos cuenta de que era un revuelto. En esta zona debería haber habido rebuscas, con lo cual pues no nos dio información para hacer una secuencia cronológica interesante. Sí que es verdad que volvimos a encontrar material en superficie y también en el pozo de sondeo con las mismas características, es decir, realizadas sobre lascas espesas, plano-convexas, como puede ser esta foto, y luego pues sí que encontramos el fragmento de esta punta, que tenemos un fragmento de una pequeña punta. Aquí se recuperaron 176 restos. No muy lejos de Acuá 1 tenemos el siguiente sitio, en este caso es Acuá 2. También, digamos, que en este mogote, cerca de ese cerro también tan característico. Aquí encontramos pues una cavidad que es bastante estrecha, tiene una profundidad de unos 9 metros y también un frente, digamos, de unos 9 metros, está orientada al noroeste. Esta es la imagen de esa cavidad, de la boca de esa cañidad, y en el interior encontramos nuevamente tanto en los bloques que están caídos en el interior de la cavidad como en las paredes, pues este mismo tipo de grabados que venimos viendo. Sí que es verdad que en algunos de ellos se diferencian los que hemos visto. Voy a volver a la de atrás. Algunos de estos están hechos por piqueteado, algunos de estos que se ven por aquí, y luego otros pues con grabados verdaderamente incisos profundos, diríamos ya, en este caso. Es el caso de esta representación de la vulva o de este signo complejo.
El siguiente lugar que visitamos virtualmente es Amba o Cerro Alambique. Esto en verdad es un sitio muy pequeño, es tan apenas es un abrigo, es prácticamente un extraplomo de la pared, que de hecho lo identificamos, lo localizamos pues gracias a informantes indígenas, a informantes de aquella zona. Ya lo vemos aquí, que apenas hay abrigo, tiene un frente de unos 7 metros y apenas el abrigo es de 1 metro. Y aquí, sobre todo, lo más significativo es que hay algunas series de tridígitos y luego, pues, este signo como en forma de espiga. Pero estos son los únicos motivos que se identificaron en este pequeño abrigo. El siguiente es uno de los 2 sitios que no son abrigos, sino que son sitios al aire libre. En este caso se trata de Cerro Quisé, que significa cerro cuchillo y que la morfología del sitio pues responde muy bien a ese nombre. La verdad es que fue una aventura llegar hasta aquí porque teníamos alguna referencia precisamente de las teorías de Desmayet, de los libros de Desmayet, que había algún sitio con grabados, con petroglifos en esta zona. La verdad es que bajo un sol abrasador hicimos una larguísima caminata. Localizamos este cerro, pensamos que era aquí, no encontrábamos dónde había, porque verdaderamente la única zona con grabados con petroglifos es justamente en la cima de este cerrito, que es donde nos encontramos precisamente. Lógicamente, al estar en una superficie horizontal y sin ningún resguardo, pues la conservación es un poco deficitaria. Ya se ve aquí que está bastante erosionados esos trazos, sobre todo trazos paralelos encontramos, y luego es verdad que había en varios lugares estos trazos paralelos más largos con este otro trazo corto en el interior, que nosotros, lo interpretamos como una posible vulva, la representación esquemática de una vulva, porque luego revisando el arte en otros sitios, pues nos parece que sí que podría también clasificarse en esa categoría, ¿no? de vulva. Aquí lo vemos, pues eso, como la arena, la roca verdaderamente está muy erosionada y bueno, pues con el tiempo se irán perdiendo. De Cerro Quisé nos vamos a otro gran abrigo, en este caso casi podríamos decir que se trata de una cueva. Se trata de Lorito, también en Amambay, obviamente. Ahí se ve la morfología de este gran espacio. Un sitio que encontramos mayoritariamente el arte en los bloques, en el gran caos de bloques que hay por esta zona, y muy pocas representaciones, en este caso, en la pared. Aquí tenemos esos 36 metros de frente del abrigo y los 12 metros de profundidad, que hacen un abrigo de más de 300 metros cuadrados. Y aquí en esta planta pues están incluso identificados todo ese caos de bloques, que es donde se localizaron y se documentaron los grabados. También aquí vamos a encontrar pues tridígitos, líneas paralelas, aquí en algunos casos incluso formando estrella, con estos grabados más finos, algunos otros más anchos. Aquí vemos algún detalle, incluso esta imagen de aquí, que tiene como un cuerpo central con una raya y unos trazos laterales, que incluso podría identificarse quizás como la representación cenital de un lagarto, de un matuasto. Aquí volvemos a ver esos tridígitos. Y luego las representaciones que hay en la pared, que son también representaciones humanas en exactitud tan dinámica como con los brazos hacia arriba, y que desde luego la técnica y la apariencia pues nos hace pensar que también pertenecerían a un periodo posiblemente posterior a la representación del resto de los signos de ese estilo, digamos, pisadas. Nos vamos a otro abrigo interesante, en este caso es Tuyao.
Tuyao 1, que luego veremos el 2. Esa es la morfología del sitio. Este sería el abrigo, esos 20 y pico metros de frente, no muy profundo, es decir, no es un abrigo que deje una gran superficie. Este es un sitio en el que sabíamos y nos constaba que se han hecho muchas rebuscas de tesoros, etcétera, etcétera, con lo cual, bueno, pues el sedimento, el posible yacimiento, también digamos que estaría absolutamente perdido, y encontramos nuevamente pues, los tridígitos, los puntos, las cazoletas. Aquí tenemos otra magnífica diapositiva y muy significativo en este sitio. Lo que más destaca son esas hileras inmensas de puntos, en este caso de menos de 2 centímetros, hileras enormes, larguísimas y todas ellas paralelas, como vemos en esta imagen, hileras de puntos. Y de Tuyao 1, si subíamos al cerro en el que se encontraba Tuyao 1, pues encontramos otro sitio, en este caso es Tuyao 2, que es el segundo sitio al aire libre de los 13 que he mencionado, y que nuevamente pues encontramos signos geométricos, sobre todo en este caso, y bueno, pues en un proceso de conservación también relativamente malo, precisamente por el efecto de la erosión. Aquí vienen a continuación dos sitios muy pequeñitos y con muy pocos motivos, pero que siempre los motivos responden a las mismas morfologías. Este es Isaú 1, aquí vemos esos trazos paralelos o este tridígito con ese punto central tan interesante. Y este sería Isaú 2, que curiosamente pues también tiene, digamos, esa especie de tridígito. Incluso se pueden ver 4 trazos con ese vértice central. Y por fin abandonamos Amambay y nos vamos hacia el departamento de Guairá, cuya capital es Villarrica, y nos encontramos con este magnífico sitio que se denomina Italetra. Es un abrigo que se abre en un cerro testigo, también de roca arenisca, de unos 50 metros de diámetro. Este mogote, este cerrito, digamos, este mogote de roca está en la salida al llano de una vaguada que permite atravesar la sierra de Ibituruzú de este a oeste, desde la llanura en la que se encuentra precisamente Villarrica hasta Santa Cecilia, lo que por lo tanto nos hace pensar que pudiera ser un camino natural histórico y lógicamente pues también actual. Esta es la morfología del sitio, vemos nuevamente esto, tiene un frente o línea de lluvia de 19 metros de longitud y un fondo máximo en esta zona de aquí de unos 7 metros, donde un pequeño túnel atraviesa hasta un pequeño abrigo que hay del otro lado, se atraviesa de norte a sur, con lo cual hay un abrigo, un gran abrigo en esta zona de aquí, y luego en el norte hay también un pequeño abrigo y todo ello está cuajado de grabados. Aquí vamos a encontrar también pues morfologías de grabados de los tipos que hemos visto, con grabados finos, como pueden ser estos que vemos aquí. Aquí los vemos incluso más profundos, también muy significativas. Pues, por ejemplo, estas estrellas, esto ya estaba casi en la zona que enlazaba con el túnel del abrigo norte, algunos trazos, algunos grabados muy profundos, como vemos estos de esta zona de aquí. Y luego lo más conocido y lo que es más conocido actualmente en el país son estos grabados sinuosos, casi todos ellos, estas líneas de aquí, realizadas pues más bien por piqueteado y abrasión posterior, todos estos de aquí. Esta cruz es posterior, o sea que de esta olvidémonos porque esta no es prehistórica. Todos estos grabados que nos hacen pensar igualmente que yo creo que podemos ir a la zona de atrás para en la fotografía de aquí. Esos grabados que estábamos viendo se localizan en esta zona de aquí, mientras que todos los grabados que identificamos de pisadas
y abstractos se encuentran localizados en esta zona de aquí y en el túnel que atraviesa precisamente. Es decir, que están incluso en sitios diferenciados y nosotros tenemos la teoría de que serían cronologías también diferentes, siendo estos grabados sinuosos por piqueteado posteriores a los del estilo de pisadas. Nuevamente aquí también quisimos hacer unos pozos de sondeo para intentar pues hacer un marco cronológico y lo hicimos tanto en el abrigo norte como en el abrigo sur, pero nuevamente pues la potencia del sedimento era escasa. Sí que se localizaron pues bueno algunos huesos y bueno pues muy pocos restos y luego pues la industria lítica que se localizó, nuevamente la misma morfología, ¿no? Esas lascas plano-convexas y por lo tanto con la talla unifacial. Bueno, pues ahora habríamos visto ya esos 13 sitios identificados con este arte rupestre de pisadas y de abstractos. Bueno, esto es simplemente un pantallazo porque también se hicieron algunas acciones de conservación e incluso propuestas de musealización para el país. Pero bueno, y esto no tenemos tampoco mucho tiempo para entrar en profundidad. Como decía, estos serían los 13 sitios y uno de los principales objetivos del proyecto, sobre todo del segundo año, pues era intentar poner en contexto del arte rupestre de América del Sur el arte rupestre de Paraguay, porque este arte pues no es un tipo de arte exclusivo de Paraguay, sino que tiene un contexto mucho más amplio. De hecho, pues en los estudios que hemos ido haciendo, pues lógicamente toda la bibliografía que hemos ido identificando, pues hemos llegado al estilo de pisadas de la Patagonia Argentina, en Río Negro, en Chubut, en Neuquén. Pero también encontramos este mismo tipo de motivos incluso en sitios de Chile. Ahí tenemos, por ejemplo, una imagen con estas pisadas de felinos y las pisadas humanas en el cajón de Calabozos. O incluso en el noroeste argentino, ya abandonando la Patagonia, en Catamarca. Aquí tenemos es que los mismos motivos que yo he identificado en el arte de Paraguay, el tridígito, la huella de felino, la pisada humana. También en Bolivia lo encontramos, por supuesto en Brasil, desde Mato Grosso do Sul, Río Grande do Sul, incluso en las zonas de Goiás, incluso en Piauí. Esta, por ejemplo, es la Toca dos 80 en la Serra de Capibara, que además nosotros, José Antonio y yo, tuvimos incluso oportunidad de visitar. Y digamos que esto es pues un poco el plano de dispersión de sitios que nosotros por bibliografía hemos ido identificando con sitios cuyos motivos se pueden identificar como estos motivos de estilo de pisadas. Si nos centramos, por lo tanto, en ese estilo, en ese aire de familia, le llamemos estilo, le llamemos como le queremos llamar. A mí esta diapositiva siempre me hace mucha gracia, ¿no? Porque tanto como en 1639, Antonio Ruiz de Montoya escribió en La conquista espiritual hecha por los religiosos de la Compañía de Jesús en las tierras del Paraguay, decía: en la ciudad de Asunción del Paraguay está una peña pegada a la ciudad, en cuya planicie se ven hoy dos huellas humanas a modo de sandalia impresas en la misma peña, y hay tradición entre los indios que el santo apóstol predicaba a los gentiles desde aquella peña. Para mí, sin duda alguna, está aludiendo a arte rupestre y está aludiendo a pisadas humanas prehistóricas. Después, incluso Perito Moreno, Francisco Pascasio Moreno, en su viaje a la Patagonia septentrional, pues dice que también en sus descripciones afirma haber visto una cruz, aunque dice que los indios creen ver allí rastros de avestruz, de pies humanos y de león. Para mí, sin duda alguna, está haciendo alusión a los motivos que estamos viendo, en este caso, pues en la Patagonia, que es uno de los sitios, o el sitio donde primero se identifica ese estilo de pisadas. Carlos Bruch, en 1902, en La piedra pintada del arroyo Bacamala, e incluso en otra publicación del abrigo, creo que se llama Manzanita,
Pues lo mismo, representa y describe esas pisadas de avestruz, esas pisadas de humanos y esas representaciones de pisadas de felinos, con lo cual nuevamente está haciendo alusión a ese estilo de pisadas, aunque el estilo de pisadas como tal será definido por Osvaldo Menguil en 1957, cuando sistematiza todo el arte rupestre de la Patagonia argentina en 7 estilos, y uno de ellos, insisto, es este estilo de pisadas, que lo caracteriza sobre todo por su técnica, por el grabado, y afirma que esa técnica comienza en Patagonia con este estilo, y en la segunda característica, pues por los motivos donde predominan los rastros de animales, acompañados de numerosos signos geométricos. Carlos Gradín continuará pues también su investigación, lo que pasa que ya digamos que no tendrá una denominación tan interpretativa, sino que, digamos, hará una denominación más descriptiva cuando habla de la tendencia estilística abstracto-representativa esquemática, y luego cuando habla de las variedades ya regionales en el río Pinturas o en el Valle de Piedra Parada, digamos que este estilo de pisadas pues lo identifica como el grupo estilístico D del río de Pinturas 3-4 o el grupo estilístico B del Valle de Piedra Parada. Igualmente Schrödinger en el 56-57 habla para Neuquén del Neuquinoa. André Proust en Brasil pues habla de la tradición meridional y geométrica, y Jorge Pruso Ribeiros pues incluso de ese estilo pantanal. Básicamente, con eso, bueno, y aquí tenemos, por ejemplo, pues esas identificaciones de los motivos, ¿no? En este caso, según Natalia Cardén, para Piedra Museo en la Patagonia Argentina, con esas piedras o sea, esas pisadas de felino o de ave o de cérvido, de guanaco, o la clasificación de motivos que para Serranópolis hace Smith. Como decía, básicamente afirma pues que ese aire de familia, que le podemos llamar estilo de pisadas o le podemos llamar de cualquier otra manera, lo que hace es permitir a Paraguay inscribirse en el contexto del arte rupestre de América del Sur, caracterizándose pues por eso que el estilo de pisadas caracterizaba, ¿no? Por ser un arte grabado y por ser un arte en el que predominan aquellos motivos que representan pisadas de animales, pisadas humanas y los motivos abstractos o motivos geométricos. Con eso somos capaces de alejarnos de las teorías científicas que afirman que estos grabados son inscripciones rúnicas hechas por los vikingos, como las que tenemos ahí en la imagen, y afortunadamente nosotros, fruto del trabajo de investigación que hicimos, fuimos incluso capaces de introducir pues, una unidad en los manuales, en los libros escolares del país, en este caso pues, de la mano de la editorial Santillana, en el que pudimos hablar del arte rupestre de Amambay, identificándolo como obra de cazadores-recolectores, por supuesto, de los grupos indígenas y, por lo tanto, enmarcándolo en ese arte prehistórico y el pasado más remoto del Paraguay. Y, por lo tanto, intentando desechar estas teorías que todavía hoy siguen vigentes, que quizás a quienes no conozcan esta situación les puede parecer chocante, sorprendente, que yo hable de estas teorías de escritura rúnica hecha por vikingos, pero es que esto hoy todavía en el país está vigente. Entonces, bueno, pues sí, por nuestra parte hemos podido hacer esa pequeña aportación. Y ya como último punto, y ya termino, la hora que Aline me dijo que tenía para dar esta conferencia, pues hablar un poco de cronología. A ver, el tema de la cronología de este estilo pisadas no está cerrado. Desde que Menguin definió el estilo se le ha atribuido muy diferentes antigüedades. Nosotros hemos identificado antigüedades desde hace prácticamente 7.000 años hasta la era precolonial. En nuestro estudio pues intentamos hacer algunos cuadros cronológicos como estos,
donde vemos pues el tercer milenio, antes del presente, etcétera, etcétera. Aquí en este cuadro hemos puesto esa datación de los 5.000 años de antigüedad, que es la única datación que tenemos fiable, digamos, para el arte rupestre de Paraguay. Es una lástima, esto es un trabajo que habría que continuar para poder enmarcar cronológicamente de manera correcta. Lo único que la mayoría de los autores está de acuerdo es que este estilo de pisadas, o como le queramos llamar, insisto, es una manifestación artística que perdura mucho en el tiempo y que además tiene una expansión geográfica, como hemos visto, enorme, desde la Patagonia hasta Brasil. Sí que es verdad que en Patagonia, bueno, convive con otros estilos artísticos precedentes, como escenas de caza, negativos o geométricos simples, e incluso algunos de los motivos de estilo pisadas están en las pinturas, en pinturas más antiguas, esos mismos motivos. Pero luego es verdad que deviene en grabado, que es lo que encontramos por toda América del Sur. De manera que sea como estilo, como grupo estilístico, como tradición, pues hay una repetición de tipos morfológicos que les confiere un aire de familia, y en una región geográfica tan grande que esperamos que al menos la pequeña aportación que nosotros hemos podido hacer del arte rupestre de Paraguay pues sea un eslabón más para intentar estudiar de una manera amplia la dispersión de este estilo. Y nuevamente, pues dar las gracias pues a los Paita Vitera por permitirnos trabajar en su lugar sagrado, al Pai Retajayú, y por supuesto, pues al grupo de Fernando Allen, quien está en imagen y de quien son la mayoría de las imágenes que hemos visto de Amambay y de Italieta. Y nada más, pues muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Pilar. Qué lugares tan increíbles y la relación del paisaje tan interesante y espectacular, de verdad. Y sin duda, pues son sitios muy, muy complejos, ¿no? A los que todavía le queda largo camino por estudiar, digo yo. Absolutamente. ¿Tienes algunas preguntas? Entonces te las voy a ir pasando. Te salen aquí en la pantalla sin problema alguno. Bueno. A ver, dice Valerie Galarza, muchas gracias por la pregunta, que lo que consideramos figura humana en Puerto Rico se parece a la representación del lagarto. Bueno, de hecho, en Lorito también he puesto como la representación cenital de un lagarto, de un matoasto. Efectivamente, a ver, lo único que para nosotros podría ser un poco más significativo es que en los antropomorfos de Itagüí Mirí, en alguno de ellos pues parece que se le veía la representación de los ojos, y que quizás pues los pies así como en L y las manos como tridígitos pues podría ser una representación humana, pero vamos, perfectamente, si no es humana puede ser un lagarto, etcétera. Alejandra Aguilar, ¿podría ser que las figuras en los diferentes abrigos son calificadas como abstractos, las cruces sean figuras antropomórficas muy esquematizadas? Pues también podría ser, quiero decir, podría ser. Lo que pasa que los antropomorfos, digamos que más bien son esos pocos ejemplos que he puesto, porque lo demás, digamos que son más bien estrellas, o si son trazos cruzados simplemente. Y, a ver, es que la interpretación es interpretación. Jaime Serrano, muy interesante esa cantidad de grabados rupestres. ¿Qué opinión merece a usted y cómo se logran imprimir las pisadas de niños en el sitio de Iguazú? Bueno, en realidad las pisadas de niños, igual que las pisadas de adultos, digamos, no son una impronta de un pie humano, sino que están hechas mediante abrasión, es decir, son grabadas, raspando, rebajando la pared y luego horadando, digamos, los pies, o sea, los dedos, perdón. Entonces, digamos que se harían por abrasión. Es verdad que la roca donde están hechas es bastante deleznable, con lo cual, pues mediante esa abrasión, ese raspado insistente con una lasca de arenisca silicificada que es bastante dura,
se podrían crear esas formas de huellas. María Cruz, una pregunta. ¿Qué sitios están asociados a los grabados? Me parece que tienen mucha relación porque me parece que los grupos humanos se están quedando largos periodos. A ver, sin duda alguna, porque ciertamente casi todos los sitios con grabados que identificamos eran en zonas de abrigo, digamos, en esos aleros, en esos abrigos, y que, bueno, pues son sitios muy adecuados para estar, es decir, para que los grupos humanos estuvieran allí. Es por eso que nosotros realizamos en aquellos sitios que vimos que el suelo podía estar más intacto, realizamos los sondeos, las catas arqueológicas, pero la verdad es que el resultado pues no fue muy positivo. Pero bueno, la más significativa, que fue Itagüí Iguazú, en la que localizamos en esos 2 metros cuadrados un hogar, pues bueno, lógicamente eso implica que estuvieran asentados allí, ¿no? En esa zona donde estaban la pared con los grabados. Hombre, Guillermo, te saludo desde aquí, no te puedo ver, pero me alegra mucho saber que estás ahí. El otro día también te vi en tu conferencia, buen amigo. Y a ver, intento responder a tu pregunta. ¿Qué posibilidad hay de ampliar alguna de las categorías de los trazos por abrasión para entenderlos como talleres de herramientas que sean afiladores de artefactos? Pues bueno, es verdad que en alguno de los artículos, sobre todo que hemos leído de Argentina, algunos de esos trazos muy profundos efectivamente se identificaban como afiladores. Entonces, ¿por qué no? A ver, nosotros lo que hemos podido hacer es una primera aproximación al arte rupestre de Paraguay. La primera campaña que hicimos en 2008 estuvimos 3 semanas y la segunda campaña, la de 2011, estuvimos 4 semanas. Hicimos un trabajo ingente de documentación y luego hemos trabajado en gabinete. Pero es verdad, y que te voy a decir a ti, Guillermo, que para estudiar y estudiar en profundidad, pues hay que ir reiteradas veces al campo, ¿no? Entonces, hasta ahí podemos llegar, pero me parece que podría ser muy adecuado lo que tú dices, porque he leído en bibliografía que hay sitios en Argentina que también hay marcas que se identifican como zona de afiladores de instrumentos de piedra. Silvia Murillo, en vista de que todavía viven grupos indígenas por la cima, ¿siguen efectuando ceremonias rituales en estos lugares? Sin duda alguna. El proyecto que desarrollamos en 2008 para el país Retayayú, insisto, Yasucabendá, todo el cerro, es el lugar sagrado para la comunidad, es el lugar donde se origina el mundo, la humanidad, y por lo tanto los Paita Vitera leen esos grabados como la escritura de Ñanderú, del gran Dios creador de todo. Allí se celebran también ceremonias y de hecho están absolutamente vinculados con ese arte rupestre, aunque sea una apropiación, porque sabemos que no eran guaraníes quienes hicieron este arte, pero ellos se han apropiado de este patrimonio, lo leen, lo respetan, lo cuidan, es su patrimonio y de hecho, como decía, en 2008, cada día cuando bajábamos a los sitios, antes de empezar a trabajar había un rito propiciatorio de que la jornada se desarrollara con normalidad. Y después, al finalizar la jornada, pues dábamos las gracias, ¿no? Porque los dioses nos hubieran acompañado y todo se hubiera desarrollado con normalidad y no hubiera habido ningún incidente. Entonces, efectivamente, ¿cómo interpretan esas manifestaciones rupestres? Pues en lo que he puesto en la primera diapositiva, digamos, es que ellos leen ese arte rupestre e igualmente ellos ven pisadas de animales
y pues el origen de toda la humanidad. Es decir, no hay una interpretación holística de todo ello, pero sí que ellos ven allí las huellas de ese antepasado, digamos, de ese creador, Ñanderú, que dejó ahí grabado, inscrito en la roca, pues toda esa creación del mundo. Luego había también una diapositiva muy interesante, porque es increíble, es decir, nosotros conseguimos una datación de 5.000 años y ellos en sus mitos y en su cosmogonía, ellos aluden a una antigüedad de 5.000 años. Con lo cual, en este caso, su tradición oral coincide con el dato científico que nosotros conseguimos. Con lo cual, en realidad, este equipo científico, pues lo que hicimos fue verificar lo que ellos ya sabían. ¿Han realizado alguna interpretación? Irasema pregunta, ¿han realizado alguna interpretación del significado de las cadenas de puntos continuos como los del sitio Tuyao 1? Pues no. Lo que pasa que sí que es verdad que luego en bibliografía hemos encontrado que hay en algunos otros sitios, en Brasil, por ejemplo, que hay sitios también que están muy identificadas esas líneas muy largas de puntos, pero no hemos hecho interpretación de ello. Carlos Camilo Álvarez Echevarría pregunta ¿cómo podemos superar la dificultad de no tener investigaciones sobre bibliografía previa sobre nuevas pinturas rupestres? Entiendo en Paraguay. Bueno, pues verdaderamente cuando nosotros fuimos allí, sobre todo en el segundo proyecto, lo que intentábamos era impulsar la investigación propia del país, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es apoyar que Paraguay, que la Universidad Paraguaya y los investigadores paraguayos pues comiencen a realizar investigación sistemática. Lo primero que hay que hacer es prospección de nuevos sitios. Nosotros nos consta que hay más sitios, porque lo hemos leído en los libros de Desmayet, porque incluso en alguna ocasión nos han hecho llegar alguna foto donde se veía en algún sitio algún signo, pero claro, con el tiempo limitado que nosotros hemos ido es imposible, ¿no? Entonces tendrían que ser prospecciones sistemáticas para identificar y al hacer un programa de investigación específico sobre el arte rupestre de Paraguay. Luis Manuel Gamboa, en Suayo, Michoacán, había una piedra con una huella de caballo. Se decía por los lugareños que era por donde pasó Santiago Apóstol con su caballo. Solo es un dato para compartir, pero es que esto es exactamente lo mismo que yo he leído de Antonio Montoya cuando hablaba de las pisadas del Santo Apóstol, ¿no? Cómo incluso la religión se apropia, digamos, no solo de los mitos indígenas cuando llega a América, sino incluso del arte rupestre y hace una relectura es una reapropiación absolutamente para su discurso, ¿no? Con lo cual, lo que yo he leído del apóstol Santiago Tomás y sus pisadas, pues es lo mismo que tú estás diciendo de Santiago Apóstol con su caballo. Esto es una reapropiación que se hizo por parte de los religiosos, pues del patrimonio, incluso de la mitología, que yo también para Paraguay la he rastreado, ¿no? Y como Tomás, que se menciona, que fue y demás, pues él es el Pai Sumé de la mitología guaraní, etcétera. O sea que esto es algo, bueno, pues común. A veces nos sirve de fuente para identificar algunos sitios con arte rupestre, ¿no? Que está bien. Alejandra Águila, ¿podría detallar más sobre el estilo de pisadas en este área tan grande? Pienso en las pisadas del noreste de México y me parecen muy similares. Pues mira, las del noreste de México no las conozco, pero ya que lo mencionas, pues voy a ver si también investigo un poco sobre ellas. La bibliografía es ingente, no para Paraguay, pero la bibliografía de este estilo de pisadas en Argentina, en Brasil, incluso en Bolivia, en Chile, aunque a veces no se le denomine como estilo de pisadas, insisto, que esto es algo que apareció a principios de los años 60, en el 57,
en la Patagonia Argentina y luego pues simplemente se le ha ido dando otro tipo de denominaciones menos interpretativas, pero insisto, o sea, lo que tienen es un aire de familia a muchos miles de kilómetros y estaría bien pues que desde allí, ¿no?, los investigadores del arte rupestre de América pues hicieran un poco eso que nosotros hemos intentado, de hacer un panorama, digamos, global, ¿no? Para ver todo lo que hay en esa zona geográfica tan grande, porque y incluso poder llegar a saber pues el origen, su dispersión. A ver, yo hasta ahí puedo leer porque nosotros tampoco nos hemos dedicado más a ello, ¿no?, en profundidad, pero yo creo que también es un filón que ahí lo dejo por si algún investigador pues le apetece empezar a bucear en ello. Hombre, César Quijada, otro buen amigo. Te mando también desde aquí un saludo y un abrazo muy fuerte, César. Qué bueno saber que estabas ahí. A ver, pregunta, ¿por qué consideran las no representaciones de figuras completas zoomorfas y las escasas antropomorfas esquemáticas? Bueno, simplemente por similitud, O sea, que quiero decir que cuando se habla de las pisadas, pues digamos que es un poco esa parte por el todo, la pisada de animales y es un poco por similitud morfológica. Insisto, porque parece que refieren a algo que sí que tenemos en la cabeza, como puede ser la huella de un felino, como puede ser la huella de un ave o como puede ser la huella de un artiodáctilo, ¿no?, de un cérvido. Pero vamos, quiero decir, porque hay que clasificarlos y hay que darles una tipología. Pero no hemos profundizado más allá en la interpretación. Luis Manuel Gamboa, voy a hacer más caso de sitios con soporte de areniscas. Hemos observado manifestaciones rupestres en Tula que las hemos menospreciado. Reitero mi agradecimiento por lo compartido. Bueno, pues me alegro mucho y bueno, todo el trabajo que se haga de identificación de sitios de manifestaciones rupestres, pues siempre es bienvenido y sobre todo que todos debemos colaborar para su mejor protección, conservación y por nuestra valoración, ¿no? Porque al final pues son representaciones de nuestros antepasados, son la memoria viva de nuestros ancestros. Muchas gracias, Pilar. La humedad de la cueva... bueno, pues aquí ahora es una pregunta sobre la cueva de Altamira. No tiene nada que ver las pinturas, o sea, las improntas de manos que puede haber en el arte paleolítico europeo con las grabadas, con las incisas en la roca en Paraguay. Es decir, las huellas de manos en la cueva de Altamira se hacen poniendo la mano y soplando pintura alrededor o impregnando la mano con pintura y plasmándola en la roca, de manera que queda una huella positiva o una huella negativa. Y las de Guazú, que además no hay manos, estamos hablando de pies, son grabadas, o sea, son grabadas, piqueteadas, raspadas, abrasionadas en la roca y no es la imprenta ni de una mano ni de un pie humano, sino que están hechas por humanos, por mujeres u hombres, grabando, incidiendo en la roca. No tiene nada que ver. Daniela Peña, en la Sierra de las Cruces contamos con petrograbados ligados al camino del divino rostro, entre ellos manos, pies, codos, corazón, animales. No conozco la Sierra de las Cruces, pero igualmente también me lo anoto, muy interesante. Carlos Bandujano. Muy interesante los sitios, me abre mucho la perspectiva para el registro de las líneas incisas y las cazoletas. Pues me alegro mucho y sí, bueno, y sobre todo si a alguien le interesa algo más de información o los artículos que hemos ido publicando,
bueno, se pueden dirigir a mí en mi correo electrónico si se lo quieres. No sé si lo puedes teclear, Aline, es Pilar, bueno, tú lo sabes, pilar.fatas@cultura.gov.es, si se lo pones y así si a alguien le interesa, fenomenal. Alejandro Hinojosa, las pisadas humanas están relacionadas con algún mito. En Nuevo León se cree que están vinculadas con lo que es el llamado mito Katara. Pues la verdad es que no lo sé, quiero decir, porque digamos que, como mencionaba antes, de hecho, los guaraníes en Paraguay llegaron a esta zona muy posteriormente a los cazadores-recolectores. Entonces, digamos que los mitos que hoy se conservan son mitos guaraníes y, por lo tanto, también serían una reapropiación del arte rupestre más antiguo, ¿no? Entonces, no lo sé. No está relacionado con ningún mito. Vuestra presentación podría servir como un impulso para el involucramiento necesario de todas las instituciones que están ausentes para salvaguardar este patrimonio mundial. Pues ojalá. Yo, ojalá que sirva para ese fin. Anthony, estoy participando en varios proyectos turísticos en Ibituruzú. Italetra fue declarado como Patrimonio Cultural de Paraguay por la Secretaría en agosto de 2018. Eso es muy buena noticia. De hecho, la leí en la prensa y lo que... Anthony, si tienes cualquier interés en contactar conmigo, sobre todo yo lo que recomiendo es encontrar el equilibrio entre, digamos, la visibilización y la explotación turística de alguna manera y la protección del sitio. Es decir, antes de hacer un llamado, digamos, para que la gente... Mira, sí, esto, Aline, es cultura.gov.es. Antes de hacer un llamado masivo de la gente, pues hay que tenerlo bien estudiado, hay que hacer alguna aportación de musealización y, sobre todo, protección. Lo principal es protección, porque en los 5 continentes tenemos casos de agresiones al arte rupestre y es responsabilidad de quienes lo gestionamos el evitarlas. Entonces, Anthony, especialmente, si quieres contactar conmigo, yo de verdad que os echo una mano y os cedo nuestro material y todo lo que os pueda interesar al país. Luis Alberto Martos, muchas felicidades, muy buena exposición. Una pregunta, ¿por qué menciono que la cruz era posterior? ¿Sería de época colonial? ¿Hay más grabados del periodo colonial o es una gráfica reciente? Nosotros, por la pátina, etcétera, que tenía, efectivamente diríamos que es algo colonial y que, por lo tanto, es posterior y que es muy diferente tanto a los grabados sinuosos que había en esa zona como a los grabados más finos que están en la zona de abrigo y de túnel. Estamos hablando de Italetra. Anthony, pues yo encantada de colaborar con vosotros. Es que me dice Anthony que me necesitan. De verdad que feliz si puedo colaborar y contribuir en algo para el arte rupestre del país y la arqueología del país. Bueno, a veces tardan en llegar las preguntas y mientras tanto yo te voy a hacer una que no sé si te la han dicho porque como estoy pendiente de ellas, pero bueno, estos grupos originarios que están todavía ahí, ¿tú sabes si siguen ellos creando grabados o ya no? Que yo sepa, no. Es decir, ellos son sitios, insisto, que para ellos son considerados sagrados, pero no realizan ellos grabados. Que yo sepa, no. Ni pintura, tampoco ni otro tipo de grabados, es decir, no es algo que esté entre sus manifestaciones culturales. ¿Y algún ritual o ceremonia llegaste a ver mientras estuvieron ahí de ellos? Hicimos, participamos en alguna ceremonia, sí, de las que ellos realizan. Luego, por ejemplo, hubo un día que, bueno, el abrigo estaba, Itaguiguazú estaba relativamente cerca del sitio donde nos quedábamos, allí como acampados en la colonia en la comunidad donde ellos vivían.
Y un día por la mañana estaban como muy revueltos y nos dijeron que es que había venido el jaguar, pasó el jaguar por el abrigo para bueno, verificar el trabajo que estábamos haciendo, ¿no? Wow. Y que respetó la cata arqueológica que teníamos, con lo cual pues eso significaba que estaba de acuerdo con el trabajo que estábamos haciendo. Qué bonito. Pues nada, Pilar, creo que todo el mundo tiene muchas felicitaciones y saludos. Eso ya después te pasaré el link para que puedas verlo con tranquilidad, porque son muchos. Y yo creo que ya te vamos a dejar descansar, que ya veo que ya no salen. Bueno, siguen las felicitaciones de todos lados. Que muchísimas gracias, Pilar. Ha sido una experiencia muy interesante, sobre todo por ver cómo va creciendo la relación de todos estos sitios por toda América del Sur y bueno, que Paraguay nos ha dado la sorpresa de ser también pues una cosa bastante interesante y compleja, ¿no? Yo veo que ahí que el trabajo es muy interesante. Y mucho trabajo por hacer, muchísimo sí, trabajo por hacer. Muchísimo. Bueno, como dices tú, esperemos que todo esto sirva para que los arqueólogos de por allá o cercanos pues se animen, ¿no? O sea, yo creo que se pueden hacer muchas cosas ahora, incluso con las nuevas tecnologías, ¿no? Totalmente de acuerdo. Ojalá que esto pues impulse, ¿no? Otra vez un poco el volver a focalizar el interés en el pasado prehistórico de Paraguay que tan desconocido es. Sí, mira, te voy a pasar 2 últimas preguntas que me han saltado aquí y te dejo ya. Gracias por la tan bella exposición de los sitios. ¿Es posible que en la cosmovisión de la cultura en Paraguay haya indicios de mitos de seres alados? Pues la verdad es que no lo sé, porque yo tampoco he estudiado la mitología guaraní. Desde luego, mira, bueno, Graciela, por favor, Graciela, amiga, compañera, el apoyo de los Paita Vitera lleva décadas trabajando por ellos, por sus derechos, porque se respeten sus derechos y para ellos trabajamos y para Graciela también trabajamos. Como en la cosmogonía Paita Vitera se relata que en Yasucarandá se originó, creo, el mundo todo allí son vestigios tangibles y no hacen mayor diferenciación entre unos y otros. Aquí la persona que más sabe de cosmogonías y de relatos de los Paita Vitera, pues es Graciela Ocariz, que además lo ha compilado, lo ha publicado e insisto, ya fue nuestra contraparte. Fue la persona que nos buscó, a José Antonio Las Heras para que ayudáramos al País Retallo Ayú a cumplir con la legislación paraguaya de hacer esa declaración de sus valores naturales, que ellos ya lo habían hecho, y los valores culturales, porque, insisto, en Paraguay pues hay un déficit en la investigación arqueológica y, bueno, pues nosotros lo pudimos hacer y de ellos es el trabajo. Y lo que hay que hacer ahora es respetar su sitio sagrado y su patrimonio, como es el que hay en Yasucabendá. Mira, voy a ponerlo porque yo soy la primera en apuntármelo. Mira, ¿ves? Ahí dice Graciela que han publicado la cima sagrada del Yasucabendá. Mira, Graciela, me piden tu correo electrónico, si me lo puedes mandar rápidamente o lo metes ahí al chat antes de que cerremos la sesión, porque sí me parece interesante que sepamos de tu trabajo. Bueno, dice, toda la historia hasta hoy está en ese libro, qué maravilla. Eso es. Bueno, esperamos un poquito a que Graciela nos envíe su correo. Y de cualquier manera, pues bueno, ya además de agradecerte, les comento que la próxima sesión es, yo creo que también de otro lugar, que también se está empezando a trabajar, pero que también todavía no tenemos mucha información, que es Uruguay. Entonces, qué bueno. Sí, entonces, bueno, que también nos va a abrir todavía mucho más la mente, ¿no? La próxima sesión. Bueno, Graciela, si no pasa nada, si no,
yo te busco, Graciela, y lo pongo para la próxima sesión. Aline, yo tengo su contacto, vale. O sea que yo te lo puedo facilitar por email y quien esté interesado en la próxima sesión, perfecto, se lo facilitamos, ¿vale? Sí, perfectísimo. Y además, si no eso, que lo ponemos la próxima. Y dice Guillermo, y habría que buscar a los investigadores del Perú. Bueno, Liz que presentó la semana pasada también está haciendo un trabajo muy interesante en Toro Muerto, sí, Toro Muerto, ya, sí. Entonces, bueno, pues nada, Pilar, muchísimas gracias por todo. Bueno, yo creo que se han quedado muchas preguntas al aire y esperamos que de verdad que el proyecto continúe, ya sea como dices tú, desde España o en cooperación con los paraguayos, ¿no? Ojalá. Sin duda. Pues muchísimas gracias a todos por estar nuevamente con nosotros y nos vemos la próxima semana, esta vez con Uruguay. Muchísimas gracias. Dice, ya pasé mi mail, dice Graciela. Dice Graciela. Muchísimas gracias, Graciela. Ajá. Hasta la próxima. Muy bien. Gracias, Pilar. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.